Marcelo Ramal es economista, ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitario, miembro de Política Obrera, está en línea. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Una alegría saludarte, como siempre. Bueno, yo te agradezco mucho que nos puedas atender, sobre todo en un día tan complicado como hoy. Así que muchas gracias por atendernos. Marcelo, bueno, ¿cómo ves vos la política esta económica y fundamentalmente cómo se va a ir reflejando? Porque se empezó a reflejar en los bolsillos, ¿no? Con la inflación, que uno ve que los alimentos suben todos los días, que muchas cosas acompañan al dólar que está subiendo. ¿Cómo ves vos todo esto? Claro, bueno, esta inflación en alza, ¿no? Es un poco la manifestación más directa o la que más nos toca en relación a lo que podríamos llamar un desbarajuste o un destartalamiento de todo el planteo económico del gobierno. Esto es lo que uno podría decir, es como el punto final o el último eslabón. ¿Por qué? Porque si uno tuviera que resumir o concentrar en qué consistió el plan de Caputo, el plan económico de Caputo, uno podría decir lo siguiente: en una Argentina con una grave crisis de deuda, con un problema de financiamiento en dos sentidos, dificultad para afrontar la deuda ya contraída y mayor todavía para financiarse hacia adelante. Bueno, la política de Caputo consistió en ver si le podía ofrecer a los acreedores de la deuda pública garantías extraordinarias respecto de su pago. En eso consistió la famosa motosierra. Vos fijate que a medida que progresaba la reducción de jubilaciones, de salarios estatales, la eliminación casi completa de la obra pública, bueno, la cotización de los títulos de deuda pública iba subiendo, ¿no? Es decir, cuando asumió Milei hasta hace algunos pocos meses, casi se duplicó, ¿no es cierto?, esa cotización. Y el valor de los títulos de deuda se relaciona indudablemente con esa garantía de pago futura. En todo el mundo ocurre que cuando un país lleva adelante un plan de ajuste, sus títulos de deuda suben en la cotización, ¿no es cierto? En eso consiste el presente sistema financiero y todo lo que se llama el sistema de la deuda. Celebra la liquidación de conquistas sociales, de conquistas salariales, porque esos recursos en definitiva terminan en manos de los acreedores. Ahora, ¿qué ocurre? Con este derrumbe financiero internacional, sí, esa posibilidad de reengancharse en el mercado internacional de deuda y de crédito se ha venido abajo. Es como alguien que es terriblemente obsecuente con su jefe, en este caso con los acreedores de deuda, sí, y cuando llega el momento de recibir la recompensa, bueno, lo único que recibe es un insulto, una patada. Claro. Es lo que ha ocurrido ahora con la crisis internacional. Fíjate que con el riesgo país ya en los 1000 puntos o superando los 1000 puntos, el riesgo país marca cuán lejos o cerca está el país de una cesación de pagos y por lo tanto cuánto más o menos riesgoso es prestarle a ese país. Claro, esto hace que suban los intereses de toda la deuda. Si Argentina hoy tomara un hipotético préstamo, sí, lo tendría que tomar a, digamos, un 15-16% anual en dólares. Claro. Lo cual es una inviabilidad. Es decir, no lo podría, los que tomaran un préstamo en esas condiciones, luego serían penalmente juzgados, ¿no es cierto?, por irresponsables. Y probablemente tampoco encuentren un acreedor que les preste ese dinero. Claro. Entonces la Argentina
después de haber sometido a la población a una confiscación sin precedentes, con el propósito de volver al mercado internacional de deuda, ahora recibe este revés, que se relaciona con la crisis mundial, con todo esto que estamos viendo, pero se relaciona también con los límites del propio programa económico, porque esto ya estaba desvencijándose antes de que ocurriera esta crisis de los aranceles de Trump, la corrida cambiaria, la caída de los títulos de la deuda pública argentina. ¿Por qué? Porque en el fondo, todo esto que se le llamó, que algunos llamaron la macroordenada, sí, fue un dibujo. Claro. La deuda que tenía el Banco Central fue trasladada al Tesoro. Esa deuda del Tesoro genera intereses que no se pagan, porque se van a pagar al final del vencimiento de esos títulos. Entonces eso permite simular que el resultado fiscal es neutro o positivo, porque no contabiliza intereses de deuda que solo se van a pagar al final. Es como si vos tuvieras un préstamo y te dicen, mire, los intereses del préstamo se lo cobramos en diciembre. Entonces vos decís, bueno, gano 1.000 por mes, gasto 1.000 por mes, estoy equilibrado, pero no tenés en cuenta que después hay que pagar. Que después hay que pagar. Entonces, ese esquema espiralado también, digamos, de armar una deuda que al momento de su vencimiento le va a plantear una situación compleja a la Argentina, fue generando la desconfianza de los propios financistas y acreedores internacionales. Ya estaba temblequeando el sistema financiero argentino antes de que estallara, ¿no es cierto?, esta situación con los aranceles de Trump. Pero es cierto, sí, que la crisis mundial, en mi opinión, le ha cantado el último responso al plan de Caputo y Milei. Ahora, y fíjate, sí, bueno, preguntame, porque si no hablo... No, lo que quería saber es, el día viernes, teóricamente se cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso no le podría dar aire? Y otra cosa aparte, hubo en lo que tiene que ver con la deuda de los plazos fijos de la clase media, que no hicieron un plan Bones, pero le pasaron, dieron intereses durante mucho tiempo, muchos más bajos que la inflación. Todo eso no ha ayudado, es decir, Fondo Monetario Internacional y un estilo de plan Bonex que no llegó a ser plan Bonex. Bueno, a ver, lo del Fondo Monetario, hay dos cuestiones. Sí. Primero, esta vez la reunión del directorio no es una formalidad, no es un trámite. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras circunstancias, hoy tenemos el escenario de un directorio dividido. Es porque hay una división mundial feroz. Claro. Entonces, los directores de China, de la Unión Europea, ¿le van a votar el préstamo al amigo de Trump? Es una pregunta interesante, y no es simplemente alguien que dice, bueno, porque sea amigo, no le van a restar el préstamo a la Argentina, pero en todo esto se juegan cuestiones financieras y materiales muy, muy fuertes. Por ejemplo, el Fondo Monetario quiere que Argentina reduzca su exposición al swap de China, ¿no es cierto?, a esa suerte de cuenta corriente en divisas que representa casi el 60% de las reservas internacionales del Banco Central.
Entonces, eso es un golpe a China, es un intento por reducir la influencia de China sobre Argentina. Entonces, no está descontado, no digo que no pueda haber, digamos, finalmente el préstamo, pero hay que tener en cuenta estos elementos. El segundo problema es que el préstamo, las condiciones del préstamo, ya son bastante conocidas y es probable que, digamos, una de las cuestiones que alimentaron las últimas corridas, yo tuve oportunidad de decirle a algún colega tuyo que en general se comentaba hace un par de semanas que subía el dólar y subía el riesgo país porque no se sabía, o porque había incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI. Y yo le decía que a lo mejor es al revés, que sube el dólar justamente porque se sabe en qué consiste el préstamo con el FMI. Y se sabe que es un préstamo que no va a alterar las dificultades de la Argentina sustancialmente y que en cierto modo puede llegar a desencadenar un desenlace negativo. ¿Por qué digo esto? Porque siendo 20.000 millones, hay dos cosas que están claras o que aparecen como una certeza. Una, que son 20.000 millones. La otra certeza es que de esos 20.000 millones hay 14.000 que forman parte o que se destinan a los propios vencimientos con el fondo. Es decir, que en realidad no son un préstamo. Es simplemente eso que se hacía también en la época de Guzmán y Massa. Venía un vencimiento de 3.000 millones, entonces la Argentina recibía un préstamo, entre comillas, de 3.000 millones y con eso pagaba el vencimiento. Claro, un asiento contable es eso. Un asiento contable que tiene el significado de, bueno, correr los vencimientos, ¿no es cierto? Es decir, correrlos hacia adelante, como postergar la deuda. Fuera de eso, que es nada más que esa postergación de vencimientos, quedan 6.000 millones, que parece una cifra muy exigua para el actual nivel de salida de dólares del sistema. No parece que con eso, ¿no es cierto?, vayan a poder frenar una sangría. ¿Puede ser mayor? ¿Cuánto mayor puede ser para afrontar una salida de dólares? Pero luego te quiero decir lo siguiente. El préstamo con el FMI tiene un sentido, apunta a algo. ¿Cuál era el propósito? Servir de puente para abrir luego otro tipo de financiamiento. Es decir, plantearse, bueno, ahora tenemos este dinero, con esto vamos a conseguir una refinanciación de la otra deuda en dólares, de la deuda privada, volvemos al mercado internacional de crédito, pero no parece bajo ningún punto de vista que el acuerdo con el FMI asegure ese camino. Luego viene la última pregunta, que es la siguiente. Bueno, pero finalmente el puente que necesita el trapecio de Milei y de Caputo, ¿no?, como si fueran acróbatas, es llegar a los dólares de Vaca Muerta, a los dólares del litio. Bueno, en un mundo que ha cerrado el comercio internacional, que se ha fracturado, digamos, al nivel que se está fracturando en este momento, con la expectativa de una recesión mundial, todo esto se pone en tela de juicio muy severa. Ya en estos días cayó el precio del petróleo, el precio de la soja, y otros indicadores ya venían para atrás. Te doy un dato: el precio del litio tuvo una caída descomunal el último año. Cayó de 80.000 dólares la tonelada a 12.000.
Y efectivamente esto explica también por qué, más allá del ruido que se hace con todo este tema, inversiones efectivas no hubo. Claro. En este punto, más allá de fusiones empresarias, un grupo que compra otro, este tipo de cuestiones. Entonces, hay que ver la crisis argentina en este escenario más general de la crisis mundial, donde, bueno, como socialista no puedo dejar de ver lo que implica una guerra comercial que en su proyección es mucho más que una guerra comercial y puede derivar efectivamente en una guerra hecha y derecha que va a volver a poner en discusión aquel lema que una socialista que todos admiramos mucho, Rosa Luxemburgo, dijo en su momento: o socialismo o barbarie. Claro. Es decir, o el mundo, ese patrimonio extraordinario de riqueza social, de tecnología que ha acumulado, lo logra organizar en un consenso común, en una sociedad donde el mundo del trabajo tome las riendas y lo organice en consenso, sin guerras, sin violencia política y social, o este rumbo de rapiña y de competencia nos lleve a una guerra con consecuencias imprevisibles. Está claro. Hay que ver la crisis argentina, entiendo, en esta proyección general. Claro, claro. Yo te preguntaba también, entonces quiere decir que todo ese ajuste que yo recién te hablaba de los plazos fijos de la clase media, podemos agregar los despidos que ha habido, es decir, la motosierra en general, que perjudicó desde la clase media para abajo a todo el mundo. Todo eso ha sido en vano, por lo que vos estás planteando. Claro, es una conclusión me parece muy certera, porque una parte importante de la población ha aceptado ese sacrificio en la expectativa de que, bueno, recorríamos un periodo difícil, vamos a encontrar una salida, pero efectivamente uno podría decir que la riqueza social apropiada a jubilados y trabajadores es la que se está yendo ahora con todos los que salen de la bicicleta financiera y compran dólares a 1.300 pesos. Claro. ¿No es cierto? En este momento. Uh-huh. Y por el otro lado, siempre pensando en el bolsillo, toda esta inestabilidad de estos días ahora se traduce en una carestía que no se arregla con estas paritarias del 1% mensual, uh-huh, como pretende el gobierno, ¿no es cierto? Está muy claro. Marcelo, no sé si querés agregar algo que por ahí no lo charlamos, y si no, bueno, desde ya te agradezco la conversación. No, me parece, digamos, tal vez insistir un poco, no quiero ponerme reiterativo, pero creo que son momentos donde tenemos que tratar de colocar la mirada en las cuestiones estratégicas, porque el mundo, y por lo tanto también la Argentina, se acerca a un viraje y a episodios históricos que son excepcionales, ¿no es cierto? Y que van a provocar también giros políticos muy profundos. Uh-huh. Es como, yo ahora pensaba, es como que Milei está fuera de época, porque bueno, le aparece un Trump que es proteccionista, y que por ahí lo de Milei era para la época de Menem, ¿no? Cuando el neoliberalismo de Thatcher estaba era lo que más se consumía en el mundo, ¿no? Bueno, ese es un debate apasionante, porque ocurre lo siguiente. Sí. ¿Trump es realmente proteccionista? O para decirlo en otros términos, la administración económica de una potencia como Estados Unidos ¿puede llevar adelante esta política con fines simplemente proteccionistas? Yo creo que esto hay que mirarlo con más cuidado, porque el
proteccionismo de Trump en el fondo es expansionista. Estados Unidos no va a resolver sus problemas volviendo a tener fábricas de automóviles en Detroit. Claro. Creo que ni Trump lo cree eso. Lo que sí piensa es que a través de estos chantajes, de estos anuncios de aumento de aranceles y todo lo demás, llevar adelante acuerdos de características abusivas con diferentes países, con diferentes bloques, para apropiarse de mercados, de materias primas, por la vía de la amenaza y la violencia. Sí. Como está haciendo ahora en esta negociación por Ucrania, donde quiere quedarse con reservas minerales de Ucrania, centrales nucleares. Es decir, son medidas que parecen proteccionistas, nos hacen acordar a las medidas del proteccionismo del siglo XVI o del siglo XVII en Francia o en Inglaterra, pero esas eran potencias capitalistas en ascenso o en crecimiento infantil, ¿no es cierto? Recién dejaban la cuna y empezaban a ser países capitalistas en serio. El proteccionismo de una potencia declinante como Estados Unidos, ya en una curva de decadencia de todo ese régimen social después de tantos siglos, bueno, es un proteccionismo agresivo, expansionista, y creo que puede ser el preámbulo de una guerra, ¿no es cierto?, particularmente con China. Está muy claro. Marcelo, te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable y sobre todo en este día. No, por favor. Un abrazo grande. Te mando un abrazo. Un abrazo. Adiós. Grande.